paréntesis, ampliar la capacidad de pensar, de simbolizar y de expresar sus experiencias. ¿Cómo se imaginan que uno tendría la chance, ¿no?, de ofrecer condiciones simbólicas? ¿Cómo se imaginan que eso se daría? O podemos pensar qué simbolizar. ¿Dónde vemos presente el símbolo? Profe, va por el lado de, no sé, justo mientras hablaba pensaba en si nuestras subjetividades nos condicionan en algún sentido. ¿Puede ir de la mano de reconocer esas subjetividades y resignificarlas? O Sí, y a ver cómo vos ves que la subjetividad nos puede condicionar. yo pensaba, o sea, mi definición es que no al final, que no nos condiciona, pero no sé, pienso en qué pasa con aquel nene que por más que nosotros queramos o no, por más que esté bien o no, tiene que salir a trabajar y llega cansado. Bueno, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Trabajar desde ese lado, reconociéndolo también o no? Reconociéndolo al niño. Claro, en esa realidad que vive, que nosotros por más que queramos, no podemos cambiar en el momento en el que estamos en el aula. Pongo ese ejemplo extremo, ¿no? Y a Como ver, Pero por podría ahí ser. como docente uno puede actuar y hacer la denuncia, por más que sepas que a veces no se puede llegar a nada. Claro, no, totalmente. Siempre se puede hacer algo, pero de ahí a la realidad en la que probablemente las cosas no se den como esperemos. claro, y que a veces ahí también, miren, el tema del trabajo es, ahí tendríamos una situación problemática eh, para pensar, porque en muchas familias, cuando uno logra hablar con esa mamá, con ese papá, abuelo, quien sea, digamos, es la realidad de esa familia, salir a las mañanas y hacer ciertos recorridos, y uno podría decir, bueno, llevan a ese niño también porque es parte de esa familia o porque también lo han hecho esos adultos cuando eran chicos. Entonces, ahí hay como una línea muy delgada entre uno decir, bueno, llevan a esos niños a hacer esos recorridos, esos trabajos, de lo que sea, a ver, de lo que sea, tampoco cualquier cosa, ¿no? Sino como, digamos, acompañando, a veces por no dejarlo solo en la casa, o porque ya lo ven como parte de cierta familiaridad. Entonces, sí, ahí Aldana decía de hacer la denuncia, claro, hay que ver de qué se trata, ¿no? Distinto es cuando hay niños y niñas que uno sabe que están siendo explotados, ¿no? Y las consecuencias, si venden o no. Buen día, Brisa. Si venden o no aquello que tienen encargado realizar. Y uno podría decir, bueno, sí, también evaluar, pero no creer que porque uno va y denuncia es que se va a solucionar ese problema. Quizás sería, bueno, ver qué otras maneras se podrían llegar a encontrar para que ese chico, no sé, no esté trabajando o no esté junto a la familia y pueda estar, lo cual eso uno diría, bueno, ¿y dónde podría estar? Y ahí se nos arma como la problemática. Igual me quedo pensando, ahí Camila, en qué vos te quedaste enganchada con que la subjetividad nos puede condicionar o limitar. No, pensaba por ahí en el día a día, no sé, yo cuando hice las prácticas, que estudiaba filosofía, Sí. había una alumna que no le ponía voluntad a las clases y era muy como, no le ponía voluntad, por decir de alguna forma. Todo lo que yo proponía a ella no le gustaba y se encargaba de llamarme para hacérmelo saber muy seriamente, eh, que la filosofía no servía, que le parecía una boludez, que se quería ir a la casa, pero iba a todas las clases. Y hacia el final de las prácticas hicimos una actividad en donde tenían que escribir una carta hablando de su cotidianidad y haciéndose preguntas. Ella en esa carta expresó que había sido violada y que tenía ganas de matar a su violador. Entonces digo, eso forma su subjetividad.
ese hecho que ella sufrió. Entonces, lo pienso quizás en cuanto decían, no sé si nos limita, pero hasta qué punto ella no estaba negada a hacer absolutamente nada, porque qué sentido tenía la vida si ella estaba atravesando esa situación. Bueno, pero vos fijate ahí, ¿no? Cómo se generó como cierta pulseada, donde ella en algún punto tuvo la posibilidad de decir que no estaba de acuerdo o lo que le parecían las clases, pero es también como vos planteás, iba, no se perdía ninguna clase y después termina, ¿no? Como compartiendo su testimonio de en realidad lo que le estaba pasando. Entonces uno podría decir, bueno, ahí ya hay un antes y un después, con lo cual se genera justamente un compromiso para quien lee esa carta, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ahora lo dijo, lo planteó, ¿y qué hacemos? ¿No? Pero ya esa posibilidad de haber tenido la chance de poder decir, de poder ser escuchada y demás, ya es un antes y un después, ¿no? Porque uno podría decir, eso abre un abanico, vaya a saber de qué cosa. No sé qué es lo que pasó con esa situación, pero, digamos, no es lo mismo que alguien, digamos, cargue con eso en soledad o que pueda empezar a ponerlo en palabra, porque eso es contar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, le cuento a un otro, es cuento con el otro. Algo llevó a que esa chica de alguna manera pudiera contarse esa situación tan grave, ¿no? Por lo que se encontraba afectada. Claro, porque ella podría tranquilamente no haber participado como no participó de ninguna de las otras actividades. Entonces, en ese sentido, perdón, lo veía como por ahí esa puede ser una de las oportunidades. Claro, tal cual. Porque vos podrías haber, algo generó, que se ve que vos algo le diste una chance, porque distinto sería otra respuesta, ¿no? Que alguien venga y te cuestione la clase y que vos le diga, mira, si te gusta bien y si no también, y si no te interesa, retírate. Digamos, eso no va a abrir, me parece a mí, como la posibilidad de decir, bueno, me acerco y planteo, porque ahí parecería como cierta oposición. No, mira, a mí me pasó ayer de que había planteado una actividad donde tenían que armar un podcast hablando de diferentes normativas en la Argentina. Bueno, sin entrar en más detalle. Y en uno de los grupos, que no asisten. Perdón, profe, se escucha mucho ruido. ¿Alguien tendrá el micrófono abierto? Ahí está. ¿Ahí mejor? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, les resumo, digamos que no entregan la tarea, no asisten en las evaluaciones, cuando están en el aula es una lucha con el tema del celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede llegar a decir, bueno, ya sabemos que no hacen nada, es así, o sea, como uno, ¿para qué me voy a gastar? ¿No? A veces escuchan en decir, en seguir con ese acompañamiento. Entonces llega el momento de esa presentación que era oral, bueno, y plantean, no, que no iban a poder hacer la presentación porque una de las chicas, la que justamente ponía la voz en ese video no estaba presente, bueno, y uno escucha un poco más, bueno, pero ¿qué pasó? Que yo ahí podría decir, bueno, listo, desaprobado, no entregó, chau, intensificará en el otro cuatrimestre, o decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué otra vez faltó? Bueno, y ahí surge toda una situación muy grave, digamos que desde la institución no estábamos al tanto, y no es que quizás uno va a aprobar, como diciendo, bueno, no, como se encuentra en esa situación, vamos a aprobar, porque eso para mí sería peor todavía, ¿no? Es como desvalorizar y minimizar a esa persona. Pero no es lo mismo, y les puedo asegurar que no es la misma la llegada, porque eso da que uno después, bueno, o escribís por la plataforma o no, o cuando viene no hacemos como si nada.
Porque uno ahí puede pensar, ¿qué un chico o una chica va a estar prestando atención en una clase si en su casa está viviendo un infierno? ¿Se entiende? Entonces, digamos, si bien no es que hay que hacer todo un recorrido o no siempre vamos a tener chance de saber lo que está pasando en las casas, digamos, uno ahí tener como cierto recaudo, porque volvemos a esta situación, que todos somos seres humanos y que de alguna u otra manera nos encontramos afectados por lo que nos rodea. Y hay situaciones muy graves. ¿Se entiende a dónde vamos con este posicionamiento? Profe, yo le quería plantear, porque justo tengo el micrófono abierto para poder comentar. Esto hace referencia a, si bien nosotros como futuros docentes vamos a tener nuestra propia postura, hace como una referencia a poder presentar al alumno espacios o actividades, así como lo contaba Cami recién, que ellos mismos se puedan plantear su realidad o resignificar lo que viven, que para ellos es normal o cotidiano y para otros seguramente está en otra posición. En el aula, ¿sería eso, plantear actividades en momentos donde uno pueda repensar su realidad? Sí, puede ser pueden ser como actividades y momentos específicos o puede ser en el mismo andar. Porque Porque yo es un pienso, posicionamiento como uno transmite, ¿no es cierto? Me han tocado el timbre, pero yo no espero a nadie, así que ni me voy a mover de la silla. pensaba que nosotros estos espacios, o sea, acá estamos específicamente en la materia, ¿no? O como hablaba Cami, que también es una linda materia para reflexionar, que es filosofía. Pero nosotros tenemos que enseñar en primaria varias materias, por decirlo, o hacer varias actividades, que una de matemática, que una de lectura, que una de sociales y naturales, y como que te queda corto el tiempo. Claro, es Entonces, dificilísimo. bueno, es difícil, pero es para poner a pensar. Y lo planteo también desde mi experiencia, porque yo ya me siento grande en un punto, ¿no? Y estoy criada en esa de que el chico no hablaba, el chico no opinaba, el chico se callaba y el chico no planteaba muchas cosas. Entonces, me planteo ahí yo misma mi postura frente a la actualidad de un aula donde sí tengo que ir abriéndome a esa nueva experiencia. Entonces, a mí me hace plantear muchas cosas en lo personal, ¿no? Y puedo decir, bueno, tengo que estar más abierta a que no estoy en esa época, en ese momento donde fui criada. ¿Aldana? Ahí está. A mí me pasó una situación con las prácticas del profesorado de educación física. Me había tocado un primerito del primer ciclo de primaria y justo tenía un chico que realmente ni el mismo docente titular lo podía controlar. No había forma, realmente tampoco quise investigar qué era lo que tenía. Yo podía deducir de que podía tener una hiperactividad, no hacía caso, se movía para todos lados. Tenía problema con todos los chicos, se peleaba, bueno. Y le pedí, le consulté a mi profesora de práctica de ese momento y me dio herramientas a cómo abordarlo. Y te juro que basé mi planificación a ese chico, obviamente metiéndole los contenidos a todos, pero la basé en ese chico. Y es impresionante cómo pude manejar la clase con la participación de ese alumno. Claro. Pero las herramientas que hay, que son mínimas cosas, son pavadas tan chiquitas que por ahí uno no se da cuenta, que por ahí te colapsás, no sabes cómo manejarlo, y son cosas que por ahí uno tiene que adaptar una planificación y también tomar herramientas para lograrlo. Y es impresionante cómo pude trabajar todas las prácticas con ese chico sin tener un problema, que hasta el mismo profesor estaba sorprendido. Bueno, nada, era eso, que es adaptar las planificaciones. Claro, pero esto que vos decís de adaptar, uno podría, digamos, que uno lo hace permanentemente. Tal cual. ¿No? Y uno podría decir, y es nuestra responsabilidad, porque vos decís, bueno, este es el panorama que tenés, bueno, con este panorama, ¿qué hago? ¿No? Porque, digamos, ya con tener esa pregunta,
es muchísimo. Igual tuve suerte porque era un solo chico. Quiero ver frente a un grado que tenés por ahí más de uno. Hubiera sido más complejo, capaz, Aldana. Hubiera sido más complejo, o capaz se podía avanzar menos en los contenidos, o capaz eran clases un poco más revolucionarias, pero bueno, bien con las características de lo que pasaba en ese momento bajo esas condiciones. Porque a veces la desesperación entra cuando uno dice, bueno, tengo que llevar todo esto adelante, y uno quiere contra viento y marea lograrlo. Y no. O sea, uno ahí tiene que hacer esa pausa. Yo no sé si a ustedes les conté que en un año me pasó de tener así alumnas con diferentes cuestiones que uno podría decir, porque si no, es como que siempre sostenemos que todos somos diferentes, la singularidad, la subjetividad, pero cuando la tenemos en el aula queremos salir corriendo. Y bueno, entonces a veces está esta cuestión del que está con dislexia, entonces no lee y no puede leer en voz alta. Entonces voy a decir, bueno, no, entonces no leemos en voz alta. No, y el otro que no escribe, entonces no escribimos. No, y el otro que no se puede quedar quieto, entonces estamos todos parados. O sea, tampoco es así. Pero cuando uno se relaja en decir, bueno, qué sé yo, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo podemos avanzar? Y bueno, y no habrá tanta escritura este año, o en este cuatrimestre tiraremos más para otro lado. ¿Y es lo que yo pensaba? No, porque no es lo que yo pienso. Lo que yo pienso tiene que ser en relación hacia dónde me estoy dirigiendo. Que eso uno permanentemente lo hace. Por ejemplo, yo antes de conectarme con ustedes estoy en tiempo y espacio. El Avanza, profesorado de educación primaria, el primer año, psicología. Entonces, hacia ahí me enfoco. Bueno, ¿y cómo vamos? ¿Y qué se da? Después, si me desconecto y me voy a otra institución, bueno, tiempo y espacio, porque si no es como que yo planifico, armo y sigo mi camino, y el que me sigue, y el que no, mala suerte. Y eso que ustedes son adultos, ¿se entiende? La dificultad también mayor se encuentra cuando trabajamos con niños y niñas y adolescentes. Sí, Maite. No sé si Maite quería decir algo. No. Bueno, después ahí un poquito más abajo hay algunas acciones, ¿no?, que van un poco de la mano de lo que estábamos hablando, pero la idea o lo que a mí me interesa como enfocar, digamos, no tomarlo como si fueran tips, sino para decir, bueno, qué complejo que es llevar esto adelante. Pues si no es como el cuentito que repetimos, y en realidad nos perdemos porque cuando uno, por ejemplo, dice ahí, favorecer que los estudiantes hablen, cuenten, pregunten. Bueno, por lo general se espera que eso se lleve adelante, pero no es bueno que hablen porque hablen, sino que justamente se genere esa ida y vuelta, que si yo le pregunto, después, bueno, mínimamente me tengo que acordar de eso que me dijeron, ¿no? Que después uno podría decir, bueno, pero, bueno, no sé, me lo anoto, o veo la chance, porque si no, uno diría, no es hablar por hablar, es decir, bueno, mirá, estoy acá, te escucho, ¿qué pasó? ¿Y cómo te fue con eso que me contaste el otro día? Y si no me acuerdo, y el vínculo, obviamente, con el sostén en lo pedagógico, lleva, y más trabajando con chicos, que se hace una relación tan cercana, en el mejor de los casos. Entonces dice, no solo responder preguntas correctas, sino escuchar inquietudes, dudas, fantasías, reflexiones, que en eso los chicos son muy generosos. Dice, esto habilita, según Silvia Bleichmar, la producción de representaciones personales y colectivas. Que ahí cuando Valeria decía, bueno, ¿y cómo lo llevamos al día a día? Eso es permanentemente, ¿no? Cuando se empujan, cuando se muerden, o qué orden uno quiere tener establecido en el aula, porque eso de querer tener a todos sentados, o sea, eso es una representación del adulto. O sea, ¿de qué edad? ¿Cuánto tiempo pretendemos que se queden ahí sentados? Y si no se quedan sentados, implica un problema de convivencia. O, bueno, o cómo se dirige al compañero, ¿le pasa el lápiz o se lo revolea? ¿Se entiende? O sea, no es que uno dice, bueno, vamos a hacer la clase de convivencia, porque eso fracasa. Es como cuando viene uno dice, vamos a hacer el taller para hablar de los vínculos. No, los vínculos se trabajan en el día a día.
o sea, con lo que está pasando, ¿no? Si se escuchó o no se escuchó, qué pasa con el respeto. Bueno, después dice, promover la curiosidad y el pensamiento crítico, ¿no? Pensar, que es un poco también, miren, si lo llevamos a lo que estamos haciendo ahora, porque esto podrían ser como tips a tener en cuenta o decir, bueno, pero ¿qué repercusión tiene esto en nuestras vidas? ¿No? ¿Qué asociación yo puedo hacer con lo que pasa? Para desde ahí, una vez que estoy implicado, intentar hacer algo. Algo que no lo podemos anticipar, porque va a depender con el grupo con el que nos encontremos, o por eso yo les propongo la situación de analizar una noticia para tener ciertos datos y hacer este ejercicio de análisis. Bueno, resignificar el error, transmitir la cultura como herencia viva, ¿no? Para ir estableciendo esta alternancia entre lo singular y lo colectivo, ofrecer reconocimiento y sostén, ¿no? De ahí dice, ver a cada estudiante como sujeto singular, con historia, con deseos, con dificultades y potencias. A veces no importa, yo no tengo que tener los datos y saber qué es lo que está sucediendo, pero si yo ya cuento, ¿no? Que como ser humano todos tenemos nuestras cuestiones, ¿no? Y es reconocer justamente al otro como un otro, diferente a lo que soy yo y diferente al resto de sus compañeros y sus compañeras. Todo esto habilita la construcción de un lazo social y, por supuesto, dar lugar a la dimensión afectiva, ¿no? Que ahí tenemos uno de los ejes principales también que se plantean desde la ESI. Entonces dice, un docente favorece la producción de subjetividad y la riqueza representacional, habilitando la palabra, ofreciendo reconocimiento, sosteniendo el deseo de saber, acercando saberes culturales de manera viva y creando un espacio donde pensar sea posible, legítimo y deseable, ¿no? A mí me parece que ahí lo clave, me parece que es como el desafío, el sostener el deseo de saber, ¿no? Porque si la curiosidad siempre está activa y uno tiene interés, ¿no? De saber de qué se trata, bueno, qué dice este material, o vamos a aprender tal cosa, o vamos a hacer tal juego, pero todo eso, digamos, esto está estudiado, no es que lo digo yo, y está escrito, se sostiene en lo que es el vínculo, ¿no? Que se puede llegar a establecer con los alumnos y las alumnas. Después ahí yo agregué como un plus para pensar el tema de la alteridad, ¿no? Tan importante justamente en los vínculos y en las cuestiones afectivas, ¿no? Que es un poco esto que yo ya les venía compartiendo, ¿no? ¿Qué significa ser otro? No quedarnos en repetir términos, sino justamente poder interiorizar que el otro es otro. O sea, no soy yo, piensa distinto, se maneja de otra forma, se le ocurren otras cosas. Entonces, al momento de tener que poder acordar algo y entrar en cierta sintonía, lo único que va a poder garantizar ese momento o ese espacio es la posibilidad de escuchar, ¿no? Y de saber que al otro le pasan otras cosas. Entonces, para sostener la alteridad, obviamente tenemos que estar posicionados desde la ética, pensarlo como una dimensión constitutiva, ¿no? Como propia, digamos, de la identidad de cada sujeto, basado en el reconocimiento de las diferencias. Entonces, para finalizar, dice, la autora trabaja la alteridad en relación con la constitución del sujeto. Dice, el sujeto no nace ya hecho, necesita del otro para constituirse psíquicamente. Ese otro puede ser la madre, el padre, el docente o cualquier otro significativo que reconoce, nombra y sostiene al sujeto. Sin ese reconocimiento, el sujeto no puede organizar su psiquismo ni construir una representación de sí mismo, ¿no? Piensa en la magnitud, ¿no? Cuando hablamos de, eso lo vamos a seguir fortaleciendo en la otra unidad, pero ¿cómo se organiza un psiquismo? ¿No? Vieron que ustedes cuando hicimos la actividad que tomábamos la posibilidad de representar una corriente o establecer una representación gráfica
que muchos cuando tomaron el psicoanálisis hablaban de las instancias psíquicas, del inconsciente, preconsciente, consciente, el yo, el ello y el superyo, los estadios del desarrollo psicosexual, la etapa oral, anal, fálica. ¿Se acuerdan que algunos lo han desarrollado y muy bien? Bueno, ese contrapunto es el que plantea Sylvia Bleichmann. Ella no está, digamos, en contra, obviamente es psicoanalista, tiene toda esa concepción, reconoce y muy estudiosa, digamos, de todo el funcionamiento del aparato psíquico, pero, digamos, lo que, para que todo ese mecanismo pueda ponerse en marcha, no es sin esto otro, porque si no, cuando uno podría decir, bueno, el caso que contaba la compañera, ¿no? Que había en esa alumna cierta reacción, no sé, yo no lo diría rebeldía, pero cierta oposición o cierta necesidad de poder decir, digamos, todo lo que va sucediendo en su aparato psíquico tiene que ver con esto, con esas representaciones, con ese ofrecimiento desde lo simbólico, porque si lo llevamos al momento en el que un ser humano nace, digamos, ¿de dónde salen sus representaciones? Si yo a ustedes les digo, bueno, no sé, botella de agua, todos saben lo que es una botella de agua. Bueno, ¿cómo saben que es una botella de agua? Bueno, alguien en algún momento, no sé, habrán buscado, mirado, se lo presentaron. Bueno, imagínense que una botella de agua es algo muy sencillo. Imagínense cuando uno intenta transmitir un conocimiento. Entonces, esa apertura, la apertura al deseo de saber, es la apertura a querer estar vivo, ¿no? La apertura que uno lo ve, el asombro, ¿no? Por ejemplo, cuando los chicos empiezan a leer, descubren el mundo. No salen y ¿qué hacen? Leen los carteles, repiten las letras. Es como, de alguna manera, sentirse que son parte de algo mayor. Bueno, y todo ese acompañamiento, los seres humanos necesitamos de otros humanos. Por eso Sylvia Bleichmann es que remarca tanto la figura de ese otro significativo. La alteridad es una condición estructural del psiquismo. El otro no solo limita, sino que da sentido, permite la inscripción simbólica y la construcción de la subjetividad. En el espacio escolar, la figura del docente es clave como otro que legitima la palabra y posibilita la producción de subjetividad. Y ahí está el otro como constitutivo, producción de subjetividad, ¿no? La escuela no solo transmite saberes, esto que hablábamos antes, es un espacio donde se da lugar a los deseos, a los valores, a los modos de pensar y de relacionarse. Crear un espacio que habilite la palabra, el intercambio, el error y la pregunta potencia la riqueza representacional, ¿no? Más allá de la materia, si uno que esté dando matemática, lengua, todo esto circula. Y la función de sostén. El docente puede ser una figura de sostén que ayuda a tramitar las angustias, las frustraciones y los desafíos del aprendizaje. Al ofrecer un espacio seguro, favorece la inscripción del sujeto en el lazo social. ¡Wow! ¿No? ¿Cuántas cosas que puede llevar adelante un docente o una docente? ¿O no? ¿No? Como su lugar clave, quieren llamarlo en la socialización, quieren llamarlo en la posibilidad de construir y acompañar el crecimiento de un ciudadano, ¿no? El acompañamiento en todo el desarrollo. Entonces, digamos, esto no es que uno podría decir, bueno, hay clases de ciudadanía, no, esto es parte, digamos, de nuestra función como docentes, ¿se entiende? Esto es lo que plantea Sylvia Bleichmann y es la misma mirada que comparte Minicelli, que comparte Perla Selmanovich, cuando Jorge Degano habla en relación al derecho a jugar, ¿no? Y también en relación a los lineamientos de la ESI. Bien, ¿vamos bien? ¿Muy bien o más o menos? Bien, tampoco es que tan bien, ni muy bien, pero bien. ¿No? ¿Qué haría falta para que vayamos muy bien? Muchas cosas. Estar haciendo otra cosa, ¿eh? ¿O qué? Siempre yo lo enfoco dentro de... Por ahí me desaparezco de la camarita porque estoy cocinando, por ejemplo.
Bueno, pero dentro del marco de lo que es esta clase, no van a decir, no, y bueno, yo quisiera estar en la playa. Bueno, eso estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahora estamos acá en clase. Tenemos la suerte, ¿no? De poder tener este encuentro. ¿No? Que podría ser mejor, por supuesto. Siempre todo puede ser mejor. Eso lo tenemos que tener como un ideal al que queremos apuntar. Pero no es poco, ¿no? Estar acá. Y no es poco que ustedes hayan elegido esta carrera y que en este momento se hayan conectado y que intentemos pensar algo en relación a los derechos de las niñeces, ¿no? Yo digo, wow, que es un momento importante, al menos yo lo siento así. ¿Cómo estamos con la hora? 11:20. ¿Podemos avanzar un poquito más? ¿Un poquito? ¿O sienten saturación? Pues yo sé que a mí la virtualidad me cansa bastante más que la presencialidad, pero yo puedo seguir un poquito más. No sé las chicas, pero yo sí me tengo que retirar porque tengo que poner modo almuerzo. Bueno, si quieren podemos... Bueno. Yo me quedo hasta que terminen. ¿Sí? Bueno. Recorremos algunos lineamientos del texto. ¿Ustedes lo tienen ahí a mano? El texto de Bleichmar. Para ir algo dentro de lo textual. Que tiene que ver con esto que hablábamos recién. Ahí en la página 93, ¿ustedes me siguen? Si no yo... Aldana, ¿vos levantaste la mano? Capaz hace No, rato. profe, quedó levantada de hoy. Ah, bien, perdón. Ahí en la página 93... Ahí la desactivé. Bien. En la página 93, al comienzo, dice, la noción de subjetividad, en tanto categoría filosófica, alude a aquello que remite al sujeto, siendo un término corriente en lógica, en psicología y en filosofía, para designar a un individuo en tanto es a la vez observador de los otros y en el caso del lenguaje a una partícula de discurso a la cual puede remitirse a un predicado o un atributo. El sujeto, en última instancia, sea moral, del conocimiento, social, pero muy en particular la subjetividad como algo que concierne al sujeto pensante, opuesto a las cosas en sí, no puede sino ser atravesado por las categorías que posibilitan el ordenamiento espacio-temporal del mundo y volcado a una intencionalidad exterior extrovertido. ¿Qué les parece? ¿Ubican en ese párrafo esto que estuvimos compartiendo en estos lineamientos? Dice, en razón de estos elementos es que la subjetividad no podría remitir al funcionamiento psíquico en su conjunto, no podría dar cuenta de las formas con las cuales el sujeto se constituye, ni de sus constelaciones inconscientes en las cuales la lógica de la negación, de la temporalidad del tercero excluido, están ausentes. Ahí es donde establece Bleichmar la diferencia entre psiquismo y subjetividad, restringiendo esta última a aquello que remite al sujeto, a la posición de sujeto, por lo cual se diferencia en sentido estricto del inconsciente. Dice, si la subjetividad es un producto histórico, no solo en el sentido de que surge de un proceso, que es efecto de tiempos de constitución, sino que es efecto de determinadas variables históricas en el sentido de la historia social, que varía en las diferentes culturas y sufre transformaciones a partir de las mutaciones que se dan en los sistemas histórico-políticos. Yo marqué esa parte como que me parece que es, desde mi mirada, ¿no?, una de las principales, y después en la página 94, en el último párrafo,
Dice, cuando decimos función de las relaciones sociales en la producción de subjetividad, ¿a qué nos referimos? ¿De qué modo ciertos aspectos de las relaciones sociales mediatizan, vehiculizan, pautan los modos primarios de constitución de los intercambios que hacen a la producción de representaciones en el interior de la implantación y normativización de los intercambios? Bueno, ahí hace referencia a la sexualidad, ¿no? Pero la sexualidad, siempre como lo venimos planteando, no ligada a la genitalidad. Por eso dice, ¿de qué modo las relaciones sociales pueden en cierta época histórica incrementar el sometimiento de una mujer a un hombre, sino lo que de ello resulta? ¿Bajo qué mediaciones estos modos de sometimiento y despojo inscriben circulaciones libidinales que metabólicamente transformadas operan en los sistemas representacionales? Ahí, ¿a qué hace referencia? Bueno, que en determinada época histórica el lugar del hombre y de la mujer no es el mismo que ocupan hoy en día. Entonces, esto que era Valeria, me parece que vos decías que en tu época, vos mencionabas, en mi época mi situación era distinta y que de alguna manera tenías que hacer como una revisión, un análisis o un esfuerzo para ubicarte en este contexto actual, ¿no? Eras vos, Valeria, que planteabas. Entonces acá, bueno, Bleichmar está haciendo referencia a la cuestión del lugar del hombre, al ejercicio del poder, al sometimiento en el que se encontraba la mujer. Bueno, y hoy en día todavía hay lugares donde se tienden todavía mucho a diferenciar, ¿no? Como si uno dijera, bueno, todavía hasta en relación a ciertas profesiones, ¿no? ¿Qué profesiones serían, digamos, adecuadas, que, no sé, llevaran, no sé, fueran hombres los que estudiaran o los que pudieran el día de mañana ejercer? Todavía eso se sigue escuchando. Entonces quizás dentro de no sé cuántos años, todo esto vamos a decir, bueno, en mi época y en otra época es distinto, pero digamos, ¿qué es lo más importante? Que esto circule, ¿no? Y que uno tenga la chance de decir, bueno, en mi época era distinto, ahora pasan otras cosas. O sea, no para desechar lo propio, porque ahí, digamos, en la próxima clase también vamos a retomar el texto de la Jonquière. ¿Se acuerdan de nuestro texto de nuestro primer encuentro? Donde él hablaba, ¿no? Justamente de este desajuste entre las generaciones y a su vez cómo es importante que los viejos, ¿no? Como él los menciona, también puedan sostener desde su lugar, porque si no se haría, digamos, un intercambio entre lo nuevo y lo nuevo. Entonces, ¿cómo se transmite la cultura? ¿Cómo se transmite la historia? ¿No? Se transmite, bueno, la herencia, ¿no? Toda esta transmisión se da justamente desde lo que uno vivió. Bien. Bueno, entonces la idea sería que ustedes para la próxima clase, porque me interesa saber qué eco tienen o encuentran con este texto, y por supuesto lo podemos volver a retomar. Pueden marcar ciertos párrafos que les resulten de interés o que les generen alguna pregunta o que no sepan o que no se les ocurra para ver hacia dónde está disparando Silvia Bleichmar con estas ideas, ¿sí? Y me parece importante tener de base, que espero que les haya ayudado, como esos lineamientos acerca de la producción de la subjetividad, ¿sí? Porque, bueno, desde mi manera de ver hay parte donde yo tuve que releerlo varias veces para entender el posicionamiento de Silvia Bleichmar, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Victoria. Sí, profe, perdón, estoy cocinando, pero estaba escuchando. Por eso apagué la cámara. Profe, usted dice la próxima clase en teoría tenemos parcial, para no apabullarnos nosotros, lo vamos a contar. No, bueno, si vemos que quedan como muy agobiados, luego de... Yo creo que en 1 hora vamos a resolver esa evaluación, pero si están como que ya necesitan como hacer un corte ahí, lo retomaremos luego de las vacaciones, ¿sí? ¿No va a ser muy larga la prueba? No,
No, no. Pero bueno, eso también, lo que para mí me parece corto, capaz para otro es largo. Entonces, vamos a ver qué sale, ¿sí? Bien. Pero sí, Bien, si no, igual, quieren hacer... a ver, profe, venimos de rendir en la clase anterior y estuvimos rindiendo también por eso, capaz que hay menos gente Están agotados. o por eso estamos todos así, porque tuvimos que exponer, y más por camarita, fue medio todo nuevo, y así Un que, desafío. nada, de mi parte pido disculpas que por ahí apago la cámara, pero también estoy No, haciendo está otras bien, cosas, pero estoy escuchando. está bien. Si quieren hacemos así. Pasa que todos nos piden que extendamos, y por ahí uno quiere resumir para memorizar más rápido. Como que ¿qué cosa extender? Claro, que desarrollemos más, que desarrollemos y... Bueno, hacemos así entonces. Y aparte, bueno, también considerando que va a ser la última semana, los últimos días antes de las vacaciones, no tengo acá registrado cuándo es que nos volverían. Bueno, pero eso sí lo puedo ver para la próxima clase. El 21 de agosto sería, no, perdón, a la siguiente semana, porque nosotros retomamos el miércoles 20. Ustedes retoman el 20 de agosto recién. Bueno, Sí, miren, ahí va a haber un porque hay montón de... mesas de examen hasta el 19. ¿Tanto 20 de agosto? Y eso lo funciona ahí por calendario del Avanza, figura eso, que recién tomamos el segundo cuatrimestre el 20 de Claro, agosto. sí, Sí, es yo por lo tengo de las mesa de mesas. examen la semana anterior. El 20 de agosto es miércoles. Claro, por eso hasta la otra semana no vamos a tener. ¿Y 19 qué está? ¿Es feriado ahí? Hay mesa de examen también. Los primeros no están como que nos dan el comienzo el día 20 recién. Bueno, lo que podemos acordar entonces, porque si nos vemos recién el 26 de agosto, vamos a tener activo el foro. Vacaciones son vacaciones, ¿no? Vacaciones hay que descansar, hay que desconectar, pero después sí tienen esas semanas donde yo no voy a estar porque estoy afectada con las mesas de examen, pero ustedes pueden avanzar con la lectura de estos textos. Podemos dejar el foro abierto, digamos, sin enloquecer, o sea, no tomarlo como una responsabilidad de que sí o sí tengo que escribir algo, sino justamente que circulen dudas, preguntas, como modo de estar en contacto, luego de las vacaciones, ¿sí? Y bueno, retomaríamos el martes 26, pero ahí yo diría que para esa fecha este trabajo tiene que estar en movimiento. No es que cerramos, o sea, que puedan Otra avanzar en la consulta escritura por de ahí, este antes trabajo. de que se termine, profe. En caso de que que tengamos recuperatorio, ¿ustedes nos van a pasar las notas antes, o sea, una vez que termine el periodo de vacaciones? Sí, yo les aviso. Ok, Y si no. no, igual el recuperatorio va a ser después de las vacaciones, así Sí, que sí, pero tranquila. como para tener una idea, porque como vamos a tener ese mes ahí bollando nosotros, como para, obviamente, el que puede y Sí, quiere. para que puedan... No, por sí, favor, sí, queremos las notas antes. Imagínate un mes esperando. claro. Capaz no sé, no les quiero prometer ahora algo que no sé si voy a poder cumplir. No sé si voy a poder para antes de ese viernes. Pero si es en vacaciones, si ustedes no tienen problema, yo se los mando en las vacaciones. No vamos a tener Cuando problemas. apenas No, tenga profe, todo lo contrario. Vamos a descansar mejor. Problemas vamos a tener si no sabemos la nota. Bueno, y acordamos entonces avanzar en este trabajo práctico de infancias y subjetividad como para dejar una clase de consulta, o si ya hay grupos que ya lo tienen cocinado y resuelto, retomaríamos entonces el martes 26. No quiero poner fecha el 26 porque falta hacer, digamos, como todo este recorrido de lectura y articulación. Yo dejaría el martes 26 como para dudas, consultas, pero con un trabajo avanzado. Cuestión de el martes siguiente, que sería, claro, ya sería septiembre, ahí podríamos poner la fecha de entrega, martes 2 de septiembre. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque así si tenemos alguna duda también te podemos preguntar estando viéndote en clase. Claro.
Dejamos ahí yo diría que vayan avanzando con la lectura de los textos, porque la verdad que hay, por eso digo, vacaciones son vacaciones, pero después están esas semanas donde sí pueden ir retomando de a poco, y dejamos la consulta para el 26 de los avances del trabajo y la entrega el 2. ¿Les parece? Pero esta semana es virtual del 2. Bueno, no importa. No importa. Para que lo tengan en cuenta, porque por ahí. El 2 es virtual. Toda esa semana es virtual, sí. Sí, igual los que necesiten entregar el trabajo en formato papel me lo darán cuando me vean. Profe, Entonces, ¿tiene las notas o las devoluciones de la presentación que hicimos el otro día? eso se los voy a pasar, sí. Porque eso lo cerré todo con muy bien, con algunos lineamientos, pero lo voy a pasar a un número, ¿sí? Y se los paso también. O se los doy la próxima clase, ¿sí? Que de hecho... ¿Qué sería lo que vimos de escuelas y el trabajo anterior también, el que estuvimos representando así? El trabajo 1, 2 y 3. Yo ahí voy a hacer... Ok, buenísimo. Y ya tengo también marcado con color los que no pudieron estar en alguno de los trabajos, sea el 2 o el 3, que eso se va a recuperar en el otro cuatrimestre. ¿Sí? Ahí vamos a poner fecha para los que por alguna situación no lo han podido entregar, no han podido hacer la exposición. ¿Sí? Así que ahí la próxima ajustamos todos esos detalles. Perdón, yo me tengo que retirar. ¿Cómo hacemos con la Sí. asistencia? La próxima lo anotamos. Listo, ¿Sí? listo. Bueno, muchísimas gracias. Buen Bueno, fin de que estén semana. bien. Hasta luego. Cuídense. Gracias. La próxima Chao, profe, ajustamos todo lo nos vemos. pendiente. Nos vemos. Gracias.